Si nos olvidásemos de la historia y no tuviésemos memoria y no recordásemos los duelos y las batallas que han hecho grande este deporte, si no tuviéramos grabadas en la memoria cientos de apuradas de frenada que estaban siempre al límite, cientos de maniobras magistrales al borde del cataclismo, si no hubiésemos visto tantas veces a tantos pilotos grandes, pilotos eternos, retando las leyes de la física, caminando por el filo de la navaja para perseguir una victoria, un adelantamiento. Si no nos acordásemos de todo eso, si lo olvidásemos ahora, quizá la nueva Fórmula 1 de este año 2026 no estaría tan mal. Si a alguien que nunca ha visto una carrera de Fórmula 1 le pones las primeras vueltas de ayer y luego le pones alguna carrera truño del año pasado, pues seguramente diría que se queda con esta nueva temporada. Porque hubo batallas, hubo duelos, muchos adelantamientos, hubo sorpresas. Si no entras al detalle, la verdad es que yo creo que no está tan mal. El problema, desde mi punto de vista, es que todo es muy artificial y todo es muy complicado de comprender. Es muy difícil saber por qué lo que está ocurriendo está ocurriendo. Es así de simple. La Fórmula 1 y la FIA con esta nueva normativa han conseguido algo que es muy difícil de conseguir. Han puesto de acuerdo a todos los pilotos. Y mira que eso es un reto duro. No se ponen de acuerdo en nada, pero en esto yo creo que sí. Todas las declaraciones de todos los pilotos en el día de ayer fueron moderadamente contrarias a esta nueva Fórmula 1. Sin embargo, no son los más importantes. Los pilotos no son los más importantes. Ellos tienen sueldos millonarios, están contratados para conducir lo que les pongan, pero pueden hablar, tienen derecho de opinión y evidentemente su opinión es válida, pero no son los más importantes. Si hiciéramos una encuesta con todos los periodistas, yo creo que en un 99% os dirían que no les gusta esta nueva normativa. No les gusta esta nueva Fórmula 1. Pero los periodistas tampoco somos los más importantes. Los más importantes sois vosotros, los aficionados, los que os levantáis a las 5 de la mañana para ver un gran premio como el de Australia, tenéis curiosidad por ver cómo va a ser esta nueva Fórmula 1 y os pegáis el madrugón o el trasnoche para verlo en directo, o los que lo habéis visto después. Y independientemente no habéis querido sufrir tanto. Pero vosotros sois los importantes, vosotros sois los que tenéis que hablar. Los que veis las carreras desde casa, los que pagáis una suscripción para verlo en casi cualquier país del mundo, porque todo va en pago. Los que queréis comprar una entrada para estar en Barcelona, en Madrid o en cualquier otro circuito del mundo. Así que manifestaros. Siempre que tengáis la oportunidad de contar qué os parece, decir vuestro punto de vista, porque vuestro punto de vista es el realmente importante. No importa lo que piense la FOM, ni la FIA, ni los pilotos, ni los periodistas. Importa lo que penséis vosotros. Y así que tenéis que hablar y hablar alto y decir lo que pensáis. Y a lo mejor todos los demás estamos equivocados. Están equivocados los pilotos, están equivocados los periodistas y lo que habéis visto, lo que visteis ayer, lo que veréis en las próximas carreras os gusta y hay que caminar hacia ello. Para mí, y voy a dar mi opinión, el problema es que no es un cambio de normativa. Es algo más. Es un cambio en la forma de competir. Es un cambio en lo que ha sido la Fórmula 1 hasta ahora. Bueno, es un paso más. Más que un paso más, creo que son 100 pasos más en el camino que llevaba la Fórmula 1 hasta ahora. Los que llevéis muchos años viendo Fórmula 1 seguramente os acordaréis del pasado. El pasado era ir cuchillo entre los dientes y a saco paco todo el rato, siempre al límite, buscando en cada vuelta vueltas de clasificación para tratar de ir lo más rápido posible. La velocidad, la rapidez era lo esencial, en la medida en cuanto tu fiabilidad te permitiera hacerlo y tus neumáticos o los límites de la pista no te pusieran en un compromiso. Pero desde hace ya muchos años esto ha ido cambiando. Los pilotos han tenido que olvidarse de esa forma de competir también para gestionar neumáticos, para gestionar gasolina, para gestionar muchas cosas. El problema es que ahora tienes que gestionar todo eso y mucho más. Ahora es todavía mucho más intenso y desagradable el trabajo que tienen que hacer los pilotos. Y no es fácil, porque lo que tienen que hacer ahora tiene una complejidad enorme.
estoy convencido que muchos pilotos, Checo Pérez lo decía ayer, todavía no entienden qué es esto. No saben muy bien de qué va esto y no saben cómo optimizar su forma de conducir. Lo decía Leclerc, he aprendido más en estas vueltas, en este duelo con George Russell, que en todo lo que me han contado y todo lo que he leído y todos los panfletos y manuales que me han dado en el equipo desde que se sabía que iba a haber esta nueva normativa. Es muy complicado. No solamente gestionar el duelo, ¿no? el codo con codo, y lo vimos en las primeras vueltas, que ahora hablaremos de ellas, de Russell y Charles Leclerc, es que para preparar la salida el reto es inmenso. Tienes que conseguir llevar las ruedas en las condiciones perfectas, temperaturas perfectas, pero también la batería en condiciones perfectas. Y gestionar la salida no es sencillo, como vimos en el día de ayer. Preparar una vuelta de clasificación tiene una complejidad enorme, sí, insisto, y gestionar la energía durante toda una vuelta o durante 58 vueltas en un gran premio también es muy difícil de hacer. Pero toda esa complejidad el espectador no la ve, no la entiende. También es cierto que ayer no estuvieron demasiado finos, yo creo que todavía tienen que madurar las cosas en la realización de la Fórmula 1, porque en el duelo Russell con Charles Leclerc, a simple vista es muy bonito, se adelantaron varias veces, vuelta tras vuelta cambiaban de posición, pero la pregunta es ¿por qué lo hacían? Y yo creo que ese es el problema de la nueva Fórmula 1. ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Y tratamos de explicar lo que estaba pasando, pues el que tenía modo adelantamiento, cómo se quedaban sin energía, quién entraba en clipping, quién se ponía a recargar, cómo economizaban, pero no lo vimos. Ves coches que se pasan, pero no sabes qué es lo que está ocurriendo. Y estaba previsto que hubiera unos grafismos que nos explicaran cuando un coche está en deployment, cuando está en recharging, cuando está en modo adelantamiento, cuando aprieta el boost. No lo vimos. Y si eso no funciona, es muy complicado. Podemos obviarlo, entonces simplemente narramos cómo se pasan, se sobrepasan y se vuelven a pasar. Pero nos faltaría explicar realmente lo que está ocurriendo, y yo creo que es básico explicar lo que está ocurriendo para que todos vosotros podáis entenderlo. Insisto, ayer no lo entendían los pilotos, aprendieron sobre la marcha, nosotros aprendimos sobre la marcha, y espero que vosotros también aprendierais sobre la marcha. Lo que sí es verdad es que en esta nueva Fórmula 1 hay algo que no cambia. Históricamente siempre ha ocurrido así, y por muy adulterada, artificial, diferente que sea, el equipo con el coche más rápido es el que gana. Y evidentemente Mercedes tiene el coche más rápido. Los dos dobletes, tanto el sábado como el domingo, así lo demuestran. No es que sean los más rápidos a una vuelta, que lo son con una gran solvencia, sino que también son más rápidos en ritmo de carrera. Al menos por lo que vimos en el día de ayer en la comparación con Ferrari. Entraremos luego también a debatir si Ferrari pudo hacer algo más o no. Pero la verdad es que tuvo mucho mérito lo que hizo Mercedes, porque supo gestionar neumáticos, supo aguantar sin tener que pasar por boxes una vez más, le hizo un stint al neumático duro monumental, y en Ferrari nos reconocían que si no cambiaron de estrategia, si no entraron con ellos a la primera parada con el Virtual Safety Car, fue porque su simulación decía que no iban a aguantar sus neumáticos. Es decir, el coche de Mercedes es más rápido, el coche de Mercedes es más eficaz a una vuelta y en simulación de carrera, y también en ritmo de carrera los neumáticos se desgastan menos en su coche. Así que tienen bastantes bazas para que sean grandes protagonistas durante toda la temporada, porque creo que esta primera victoria, este primer doblete, no va a ser el único. ¿Es un dominio como el de 2014? No. No es un dominio tan grande. En clasificación sí, en clasificación es muy bestia lo que pasó el sábado. La diferencia entre el poleman y el primer rival no Mercedes estuvo cerca de las 8 décimas. Para encontrar algo así tenemos que irnos hasta el año 2020, Emilia-Romagna. 2020. Hemos perdido esa igualdad que había, esas luchas por milésimas. Vamos a esperar algún gran premio más, a ver si ha sido una casualidad en Australia, y la naturaleza de esta pista, que es de alta exigencia energética, de electricidad, de gestión de electricidad, les dio una ventaja.
Pero si esto se repite, si estamos en estas diferencias de 7, 8 décimas, es una barbaridad. Es una barbaridad. Vale que es la distancia entre ellos y el resto. Luego el resto de rivales no estaba tan lejos. Están todos bastante apretados y eso yo creo que nos ha sorprendido a todos porque esperábamos diferencias mucho más grandes. Y algo que tenemos que tener en cuenta no es solo la relación de compresión. No es solo la relación de compresión. Algunos rivales seguramente utilizarán eso, algunos podéis estar pensando eso, pero si fuera la relación de compresión, McLaren también estaría más cerca. Y McLaren está en otra galaxia ahora mismo. Al menos en Australia han estado en otro mundo. No es la relación de compresión. Han hecho un coche francamente bueno. Y a los campeones del mundo les han dado, vamos, les han dado un sopapo importante en este Gran Premio. Sobre los duelos del principio, fueron muy bonitos, nos lo pasamos muy bien con el duelo de Leclerc y de Russell. Cuando llegó Hamilton hubo un momento que era la tormenta perfecta y tenía muy buena pinta. Lo que pasa es que llegó ese coche de seguridad y los Mercedes entraron y los Ferrari no. Decía Fred Vasseur que, lo que os decía antes, que no podían haber entrado porque si hubieran entrado hubieran tenido que hacer 2 paradas. No lo sé, no lo sé. Yo hubiera jugado, al menos con un coche, hubiera jugado esa baza. Porque si Mercedes pudo llevar los neumáticos en un estín eterno hasta el final, quizá fue porque no tuvieron presión de nadie. Si tú tienes a alguien que hace la misma estrategia, vale, vas a salir detrás de ellos, pero puedes poner a 2 coches en estrategias diferentes, uno en la suya y otro en la de seguir y ir más largos, y la que hicieron con los dos. Pero no se atrevieron. Y yo creo que esa falta de osadía sigue siendo muy perjudicial para Ferrari. Hay que atreverse a hacer cosas, porque si no te atreves y haces con los dos lo mismo, te puedes pegar 2 tiros en los 2 pies al mismo tiempo, ¿no? Y eso no es bueno. Me quedé con las ganas de ver qué hubiera ocurrido si Leclerc se hubiera quedado fuera, o Hamilton se hubiera quedado fuera, y el otro hubiera entrado con los Mercedes. Cómo les hubiera presionado, si hubiera podido aguantar el ritmo, si hubieran decaído sus neumáticos. Hay que arriesgar a veces para ganar o para triunfar, o por lo menos para agitar el avispero, y no lo hicieron. Así que, una vez más, creo que Ferrari estuvo timorato y Ferrari tuvo que haber jugado las 2 cartas y tenía la oportunidad de hacerlo. En cualquier caso, paso adelante enorme de Ferrari. Tienen el segundo coche, por lo que hemos visto, y algo más importante, han recuperado algo que puede ser esencial. Han recuperado a Lewis Hamilton, y eso tiene mucho mérito. Y yo reconozco que no tenía ninguna fe en que eso ocurriera. No tenía ninguna fe. Vi tan destruido a Hamilton los últimos años, y especialmente el año pasado, que pensé que esto no iba a ocurrir. Así que si hay alguien que está contento con la nueva normativa, entre comillas, es Lewis Hamilton, porque estos coches para él se adaptan mucho mejor a su forma de pilotar. Y ha estado ahí. Y fue muy bonito ver cómo al final quiso acercarse a Leclerc para cruzar la línea de meta muy cerquita y decir: hey, estoy aquí. Y estuvo ahí también en la clasificación, estuvo cerca y va a estar cerca. Y, hombre, yo creo que tener a Lewis Hamilton nos pueda caer mejor o peor, puede ser nuestro piloto favorito o no nuestro piloto favorito, tenerle en la ecuación es siempre positivo, es bueno para el deporte, es bueno para Ferrari, es bueno para la Fórmula 1. Así que vamos a ver cómo progresa este renacer de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. McLaren, ha sido un desastre lo de McLaren. Primero, lo que le ocurrió a Oscar Piastri. A ver, el mejor escribano puede tener un borrón, pero hay borrones que duelen mucho. Y este es sideral. En las vueltas a parrilla, cometer un error de pilotaje y acabar contra el muro en el Gran Premio de tu país, con una grada llena de tus camisetas, con caretas tuyas, y es una locura. Es un error enorme. ¿Que puede ocurrir? Puede ocurrir. Pero, hombre, en seco, yendo despacio, de alguna forma no teniendo en cuenta la cantidad de caballería que tienes ahora mismo en estos coches. Bueno, pues ese error a la salida de la 3, al parecer cambió de marcha justo en el momento en el que estaba saliendo de ese piano, hay un pequeño bordillo, le debió entrar todo el par de golpe. Un desastre. Pero el desastre yo creo que es una excepción, el desastre de Piastri. El otro desastre grande es lo que ocurrió en carrera. Y ahí vimos un Norris sin ritmo,
que cruzó la línea de meta a 51 segundos de los Mercedes. 51 segundos. El campeón del mundo a 51 segundos en una carrera en la que claro, no hubo parones para reagrupar el paquete porque solamente se utilizaron Virtual Safety Cars. 51 segundos. Mismo propulsor, misma caja de cambios. Evidencia de que o han sacado más partido al mapa de energía que dispusieron en este Gran Premio los hombres de Mercedes, o que el chasis de Mercedes es mucho más eficiente que el de McLaren. Habrá que estar pendiente de ellos en las próximas carreras, pero ha sido un palo gordo. Y en los lenguajes gestuales en las caras de los pilotos se veía claramente. Norris estaba bastante destruido, Piastri que os voy a contar, así como había electricidad y felicidad suprema en las caras de los Mercedes, incluso de los Ferrari. Así que, bueno, McLaren, gran decepción, unas grandes decepciones entre los 4 magníficos que tuvimos por arriba. Red Bull, pues tenemos una duda, yo creo que la compartiréis conmigo. ¿Qué hubiera ocurrido si Max Verstappen no tiene el accidente en la Q1 el sábado y clasifica bien arriba y está en la batalla? ¿Podría haber plantado cara? Pues no lo sé. Hay algo que me decepcionó muchísimo y que me preocupó muchísimo, y es que sí, tuvo mucho ritmo, pero cuando llegó a la altura de Norris no pudo pasarle. Y ya sabemos que Max no hace prisioneros, o sea, cuando llega, si puede, pasa. Y no pudo pasar. No pudo pasar. Y eso es un mal indicio. Pero en cualquier caso, Red Bull está ahí. Tiene mucho mérito que hayan hecho un motor de la forma que lo han hecho. Nadie daba un duro por ellos. Ni siquiera ellos daban un duro por ellos mismos hace algunos meses. Pero, oye, tienen un motor que no va mal. Y hicieron, al menos, si exceptuamos el error de Max Verstappen el sábado, hicieron un buen fin de semana hasta que el coche de Hadjar le dejó tirado. Buen debut de Hadjar en Red Bull. Creo que estaba siendo la mejor actuación del segundo coche de Red Bull de los últimos tiempos, de muchos tiempos, y creo que el piloto francés ha empezado con muy buen pie. Y estar cerca de Verstappen durante todos los entrenamientos libres, acabar por delante de Max Verstappen en una clasificación, esto no ocurría desde tiempo inmemorial, tiene mucho mérito. Y en carrera iba bien, en carrera no estuvo mal hasta que el motor dijo basta. Así que, bueno, luces y sombras, pero la fiabilidad ya hemos visto que es uno de los factores que ha cambiado con esta nueva normativa. Después de las 2 temporadas más fiables de la historia de la Fórmula 1, volvemos a una Fórmula 1 donde los descalabros mecánicos ocurren muy a menudo. ¿Qué más cosas? Sorpresas positivas. Pues hay muchas sorpresas positivas. Para empezar, RB y Lindblad. Arvid Lindblad consigue puntuar en su primer Gran Premio, es algo que no ha hecho todo el mundo históricamente, y tiene mucho mérito con el equipo, hacerlo con el equipo RB, que, ojo, parece el primero del resto, es el primero del resto, el primero de la zona media. Tiene bastante velocidad y sobre todo descaro Arvid Lindblad. Hubo un momento cuando vino Max Verstappen y se encontró con él, que le plantó cara. No he visto un piloto de Red Bull, Toro Rosso, o los varios nombres que ha tenido, que le haya plantado tanta cara a Max Verstappen como hizo Lindblad ayer. No sé si es osadía, es locura y mañana o ayer mismo ya le dieron un toque, pero ponerle las cosas difíciles al hermano grande no suele ser muy habitual. Madre mía. Y tengo que entrenar más porque la garganta no está todavía en su punto óptimo para narrar carreras emocionantes como las primeras vueltas de ayer. Más sorpresas positivas. Audi. Para mí es la gran sorpresa, una de las grandes sorpresas de la pretemporada, y sigue siendo una de las grandes sorpresas del arranque del Mundial. Que han empezado de cero. Vale, es cierto, han tenido barra libre para desarrollar el motor durante muchos años, pero han llegado, su motor camina, tienen una alineación de pilotos, uno muy experimentado y otro piloto que está demostrando mucho talento, que es Bortoleto. Le están cambiando la imagen al equipo y no van mal. Se meten en puntos, es cierto que faltaba mucha gente, pero oye, también han demostrado que tienen fiabilidad. Fiabilidad entre comillas, porque Bortoleto sí puntuó, pero Hülkenberg no pudo ni comenzar la carrera. Así que, bueno, 50-50, ¿no?
pero buenas sensaciones. No están aquí no estaban aquí pensando en puntuar en las primeras carreras. Estaban para aprender, para caminar, para progresar, y lo están haciendo de forma muy rápida y muy adecuada. Yo creo que no se lo esperaban ni ellos, así que gran sorpresa también el equipo Audi. Y lo que no sé si es tanta sorpresa es también lo que hizo el equipo Haas. Todo el mundo pensaba en pretemporada que podía ser el primero del resto, dudando con RB, y la verdad es que Haas está fuerte. El motor Ferrari es una prueba evidente que funciona, y los primeros puntos de Haas los ha conseguido ya Oliver Mann. Así que bien, decepciones, los dos equipos donde están los nuestros. Y voy a empezar por Williams, porque quizá lo de Aston Martin lo esperábamos, pero lo de Williams no tanto. La carrera de Carlos se convirtió, luego hablaremos de Aston Martin, pero se convirtió en lo mismo, en una carrera que no fue una carrera, fue un test, un entrenamiento libres 4. Desde el principio tuvo problemas con el alerón delantero, con el morro. El actuador del alerón delantero no funcionó bien y hubo momentos en los que no se cerraba convenientemente, con lo cual perdía carga aerodinámica delante, y en todas las zonas de curvas pues no tenía la carga en la parte delantera que se necesitaba, porque al parecer es un problema que tienen desde Bahrein. Llega un momento en la carrera que el actuador del alerón delantero no funciona convenientemente, entonces no cierra el gap de la forma que tiene que cerrarlo, y eso hace que el coche sea muy difícil de conducir, y además hace que degrade más neumáticos, degradó neumáticos muy rápido. El neumático delantero izquierdo de Carlos a las pocas vueltas tenía una pinta horrorosa, horrorosa. Y con todo esto, pues más paradas de las previstas, parada para cambiarle el morro y sustituirlo por otro, carrera tirada a la basura, en una situación que ya era mala, porque los problemas de fiabilidad que ha tenido Williams durante este fin de semana han sido tremendos, tanto en el coche de Carlos como en el de Albon, y eso le generó, para empezar, que el sábado no pudiera ni siquiera salir a clasificar, y que si ya no clasificas, te vas atrás, tienes que empezar desde atrás, empiezan las dificultades después, pues es un desastre. Es un auténtico desastre. Y todo esto con el mismo problema de siempre, independientemente de la fiabilidad. Tienes el problema de que el coche pesa entre 25 y 30 kilos extra, y que le falta carga aerodinámica, que el chasis no es bueno. Y son dos caminos que tienes que mejorar, y dos caminos que cuestan mucho dinero mejorar, y hay un límite presupuestario. Así que temporada muy dura, y primeros grandes premios que van a ser muy duros para Carlos, que ayer estaba bastante molesto, y no es para menos. Aston Martin, es que no se puede hacer más leña del árbol caído, no podemos decir más cosas. Es insufrible, es impresentable, es indecente que hayan llegado a este arranque de la temporada 2026 de la forma que lo han hecho. Es indecente. No se puede permitir desperdiciar el talento de Fernando con un coche o con un motor que no está a la altura de la Fórmula 1. ¿Que les ha pillado el toro? Sí. ¿Que tiene la culpa Newey porque les pidió a Honda a última hora? Mira, no lo sé. Que se durmieron en Honda a la hora de primero decidir qué equipo tenía que meterse en el programa de desarrollo del coche de motor, seguro. Que la liaron poniendo demasiados juniors o demasiado poco talento experto, o que estaba en el programa de Fórmula 1 anterior en el programa de 2026, es obvio. Pero a mí no me digáis que no tiene culpa Aston Martin, porque Aston Martin tiene evidentemente mucha culpa. Tuvo que haber monitorizado esto mucho antes. No sirve que hagas un viaje a Japón en noviembre y descubras que los que están trabajando ahí, el 30%, solamente hay un 30% que estaban en el proyecto original de Fórmula 1, en la época de Red Bull. No puede ser. Es que tú tienes que estar pendiente minuto a minuto de lo que está pasando en Sakura, minuto a minuto. Y por alguna razón no estaban al tanto. Y esto, Adrian Newey, que yo no le veo de team principal de Aston Martin, pero hay que reconocer que nos ha dado muchísimos titulares, porque ha hablado con una claridad, con una sinceridad que es poco habitual en la Fórmula 1. La cara y la forma en la que explicó la sorpresa que se llevaron cuando viajaron a Japón y vieron el equipo que estaba llevando a cabo el programa de desarrollo del motor Honda, fue flipante, alucinante. Pero
insisto, es un boomerang, ya que estamos en Australia, es un boomerang. Que te quede cara de sorpresa demuestra que algo no has hecho bien, porque no te puedes llevar una sorpresa así en noviembre. Que esto lo hubieras hecho en mayo, alguien de Aston Martin, vale, pues habría tiempo para cambiarlo. Pero en noviembre, a 2 meses de que empezaran los test, no tenía ningún sentido. Así que yo creo que pifia monumental y motivo para estar muy cabreados en Aston Martin con ellos mismos también. Por otro lado, es que no tenemos solución, ¿eh? Hasta nos ilusionamos cuando vimos salir a Fernando. Nos ilusionamos el sábado cuando estuvo a punto de pasar el corte de la Q2, entrar en la Q2. Y la salida que se marca Fernando, otra vez marca de la casa, yo creo que debió disfrutar como un jabato. Yo creo que fue una reivindicación, es decir, que yo sigo siendo muy bueno, que aunque cumpla en julio 45 años, yo estoy aquí, el campeón está aquí. Hacerme un coche a mi altura, un motor a mi altura. Y lamentablemente Fernando no ha tenido un motor a su altura desde tiempo inmemorial. Bueno, yo no sé ni siquiera si en la época de Renault tenía un coche a su altura, porque tenía un coche bueno en ocasiones, pero nunca eternamente bueno, como han podido disfrutar otros pilotos a lo largo de la historia. Fue un sufrimiento tremendo, acabó como se esperaba que iba a acabar el Gran Premio, es decir, abandonando con los dos coches. En cuanto salía un problema, un dato que no les gustaba, paraban para comprobar. Y la mala noticia es que en China no va a ser mucho mejor, no va a ser mejor. Y decía Fernando ayer que a lo mejor en Japón llega algo nuevo de motor que pueden intentar arreglar, o llegan a algún componente nuevo. También es un poco increíble que no haya más baterías. Es cierto que perecieron muchas en el test de Bahrein, pero no tiene sentido que no haya más baterías. También es verdad que cuestan dinero y que hay un límite, pero no sé, todo mal, todo mal. Es que yo creo que no se lo merece Fernando algo así, no se lo merece, este castigo, este sufrimiento. No, es que no me entra en la cabeza. No es que esté con sensación de cabreo o de pena, ¿no? Es que tengo rabia, estoy enrabietado, me da una rabia tremenda que esté ocurriendo esto. Ya no solamente por el chasco que nos hemos llevado todos, sino porque se le acaba el tiempo y él lo sabe. Y está convencido que Aston, tarde o temprano, será un equipo campeón, pero él ya no va a estar detrás del volante. A lo mejor está detrás del muro, pero no va a estar detrás del volante. Y nosotros queremos, egoístamente, que él esté detrás del volante. Pero bueno, no hagamos más leña del árbol caído, confiemos en que a los japoneses se les ilumine la bombilla y consigan cambiar algo. Pero para cambiar algo necesitan saber dónde está el problema y necesitan modificar muchas cosas del motor. Para eso se necesita mucho ingenio, mucho talento y mucho dinero y mucho tiempo. Y creo que ahora mismo no hay ninguna de esas cosas en el equipo que está desarrollando el motor Honda. Así que complicado. Por lo demás, efectos secundarios de la nueva Fórmula 1, pues lo que decíamos antes, la fiabilidad está ahora mismo comprometida y eso, por un lado, genera incertidumbre, puede tener un problema cualquiera. Sucesos inesperados, como el trompo de Max, que fue muy parecido al que vimos en Bahrein con Lance Stroll, o el accidente de Piastri. Quizá estos motores que te pueden dar un pico de potencia tan grande te pueden sorprender con neumático frío, incluso cuando no estás en competición. Y sobre todo salidas bestiales, salidas meteóricas, salidas con muchos cambios de posición y salidas peligrosas. La imagen, no sé si la habéis visto, pero la imagen del coche de Lawson prácticamente parado en la salida, y cómo pasa Colapinto entre él y el muro es digno de ver. O sea, Colapinto tuvo que envejecer 5 años simplemente con el susto que se metió. Y detrás de él, Checo Pérez, porque Checo vio que Colapinto se metía a la derecha, no entendía muy bien por qué, pero le siguió y le pasó arrancándole las pegatinas a Lawson por muy pocos milímetros. Así que son efectos colaterales que tiene esta nueva Fórmula 1. Próxima estación, China, en 7 días. Va a ser más fácil para la estrategia eléctrica, estrategia de energía, mucho más fácil que Australia, que era el tercero más complicado del año, pero tiene una dificultad extrema China,
y esa dificultad es que es formato sprint, con lo cual solo va a haber una hora para probar. Deben estar los simuladores echando humo ahora mismo, porque tienen que simular en las fábricas lo que pueden luego probar en fuego real en una hora de entrenamientos libres. Da miedo lo de Bahrein y Arabia Saudí, siguientes carreras después de China y Japón. Tiene mala pinta. En todos los mentideros del paddock lo que se dice es que no se va a correr y que no se van a sustituir. Si no se corre ni se sustituye, pues tendremos 22 carreras este año y no sé si pensar que es una buena noticia para los que están en apuros. Son dos grandes premios en los que algunos no tendrán que arrastrarse y es un espacio de tiempo en el que podrás aprovecharlo para fortalecerte y mejorar. Que sea esa la única buena noticia de tener que cancelar dos grandes premios. Venga, hasta luego.